se muestran en el volumen 3 de este atlas. Observados desde el frente, los pulmones se encuentran aquí. Vistos desde la parte posterior, se encuentran aquí. Vistos lateralmente, el pulmón se encuentra aquí. Una parte de cada pulmón se sitúa posterior al corazón. El pulmón se extiende desde las costillas por delante hacia las costillas por detrás y desde la cúpula de la cavidad pleural inferiormente hasta el diafragma. Entonces miren ahí la forma del Con cada diafragma. inspiración, Miren la forma del diafragma. Yo siempre les digo que es como una cúpula de una iglesia. Entonces aquí está nuestro diafragma. Si el diafragma se contrae, se aplana. Miren lo que les voy a preguntar. Si el diafragma se contrae, él se aplana. Si el diafragma, que estaba así, se torna así, ¿aumenta o disminuye el volumen del tórax? Yo lo tengo así. Y yo lo echo hacia abajo. Disminuye. Disminuye. Piensen en esto, entonces. Venga, entonces les voy a... Hoy soy usted pintor. Dios mío. Ahorita no lo va a decir, pero yo quiero que lo entiendan desde acá conmigo. Entonces, yo tengo esto acá, ¿cierto? Digamos que ahí está mi diafragma, aquí abajo. Esto yo lo voy a llamar que es un volumen 1. Listo. ¿Qué le voy a hacer yo aquí a esto? Yo le voy a decir que este diafragma yo lo voy a aplanar. Digamos que llego y controlo aquí. Entonces, ¿qué hice? Me va a quedar, voy a rayar un nuevo volumen. Ese volumen lo coloqué y lo voy a denominar volumen 2. Chicos, ¿cuál volumen es mayor? El número 1, que estaba en rojo. El volumen número 2, profe, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero que me digan. Lo estoy Porque colocando en rojo. Es que el volumen 2 pareciera que fuera el total entre el pulmón y el diafragma. es el Es diafragma. que el diafragma está pegado y lo hace que baje. Lo hace bajar. Entonces, ¿qué es más grande? ¿El área roja o el área naranja? De acuerdo a eso. Naranja. El área naranja. Área Entonces, naranja. el área naranja. Entonces, el volumen 2 es más grande. Entonces, cuando el diafragma se contrae, se aplana. Y cuando el diafragma se contrae, me va a permitir, por lo que anterior que dijimos, que el aire ingrese o que el aire salga. ¿Salga? Salga, ¿por qué salga? Acuérdense en lo que vimos en la fórmula, recuerden la fórmula. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Corchadora. Que ingrese, que ingrese. No, yo no sé qué pregunté. Yo les dije que la presión, ay, esto quedó muy feo. La presión va a ser igual a Radiotelevisora Nacional sobre el volumen. Entonces, si yo aumento el volumen, como hace el diafragma cuando el diafragma se contrae, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye la presión, ¿qué pasa? ¿Entra aire o sale? Entra aire. Entra. Entra aire. Entonces es el fenómeno que denominamos inspiración. Y en el fenómeno de inspiración, entonces, ¿qué músculo se está contrayendo? El músculo diafragma. Entonces vayan a la página 185. Mire, con un sujeto en reposo, la inspiración es un proceso activo porque se está contrayendo ¿quién? El diafragma. Pues activo en el sentido de que requiere el trabajo muscular. ¿De quién? Del diafragma.
Sin embargo, la expiración con el sujeto en reposo, ahorita la vamos a ver, es un proceso pasivo. Es decir, la disminución del volumen torácico, mire, todo lo contrario a lo que estamos diciendo, la disminución del volumen torácico ocurre sin actividad muscular. Esencialmente la relajación muscular. ¿Quién se ha relajado? El diafragma que se había contraído. Lleva a los elementos elásticos de los tejidos torácicos a su posición inicial y con ello a una disminución del volumen y a un aumento de la presión intratorácica. Disminución de volumen. Yo disminuyo volumen. Si disminuyo volumen, si disminuyo volumen, si disminuyo volumen, si disminuyo volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta, Aumenta. aumenta. Todo lo contrario, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí el libro? Con ello, una disminución del volumen y a un aumento de la presión intratorácica que hace que salga al aire. Entonces, retomamos. ¿Qué ha ocurrido? Lo primero que ocurre es que hay aumento del volumen cuando se contrae el diafragma. Cuando se contrae el diafragma, aumenta el volumen. Disminuye la presión adentro, en el árbol bronquial. Entonces, al disminuir la presión, si yo no estoy haciendo fuerza, aquí hay dos presiones. Esta presión es del tórax y esta presión es del aire que quiere ingresar. Pero si yo disminuyo la presión, porque aumenta el volumen, le gano la presión de afuera y el aire ingresa. Y el diafragma está contraído, está aplanado. Pero cuando el diafragma no se puede quedar siempre aplanado. El diafragma vuelve y sube. Y al subir, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, ¿qué pasa con esas dos fuerzas? La presión de adentro aumenta y sale el aire, que es lo que me dice el texto. Vamos a escuchar a este señor ahorita. Vamos a borrar esto, por favor. Vamos a escuchar a este señor. Y vamos a ver las rayitas, cómo cambian y lo que él dice de inspiración y expiración. Vamos a escucharlo. Hasta el diafragma. Con cada inspiración y cada expiración, Expiración. se ¿Sí vio? Mire, producen un aumento y una... mire, él habla, inspiración, mire esta raya para dónde la llevan y hacia dónde lleva la otra raya. Y cada expiración Expiración, se ¿para dónde la produce en llevó? una... Para la expiración, ¿para dónde la llevó? Para arriba. Inspiración, ¿para dónde? Para abajo. Inspiración, ¿qué se aumenta? El volumen. Expiración, ¿qué se disminuye? El volumen. Volvámoslo a mirar. Lo que él dice. Y cada expiración se producen un aumento y una disminución en el volumen de los pulmones. ¿Sí lo ven? Aumento y disminución en el volumen de los pulmones. ¿Sí la pillaron, equipo? ¿Sí lo vieron lo que les enseñé? ¿Daniela entendió? Daniela. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, señor, señor. sí, señor. Darlene, ¿entendió? Sí, Darlene. señor, profe. Entonces, es ahí lo que él Sí, dice. señor. Si ve lo que les decía, aumenta, disminuye. Ayalescamente hablando se los pinté, pero el pisco lo trae más chusco, más bonito. Bueno, Sebastián, ¿entendió? Sí, señor. Ojo, qué man tan decente. Listo. Mano, estoy muy malo, pero ya como que estoy como mejor a la... Y la anterior sí estuve para el perro, como digo yo. Mire Aquí los se pulmones. muestran los pulmones aislados, vistos por delante. Están siendo inflados con aire para mantener su forma. Aquí se localiza la tráquea y aquí los dos bronquios principales. Este es el vértice de cada pulmón. Y esta es la base o superficie diafragmática. El espacio entre los dos pulmones está ocupado por el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Se metaría aquí. Esperen, venga, Cada les digo pulmón dónde tiene- iría dónde iría el corazón. Cada pulmón Aquí. tiene tres caras. La cara mediastíncia, Mediastínica. que incluye el ilio, donde entran los bronquios y los vasos
Entonces, ¿qué es el ilio? El sitio de entrada, yo ya les he enseñado eso, la entrada y salida de vasos sanguíneos, aquí está entrando el bronquio. Sanguíneos. La cara cóncava inferior que descansa sobre el diafragma y que se denomina diafragmática. Entonces, des en cuenta, mire, esto aquí es el diafragma, que está en reposo, entonces por eso se torna cóncava, pero que se vuelve planita cuando él está activado, cuando él se Y contrae. la cara costal convexa y que mira hacia la caja torácica. Todo esto es la cara costal. Ay, Cada chinos. pulmón se encuentra dividido en lóbulos por fisuras profundas. El pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos superior e inferior. Aquí se muestran los pulmones vistos desde la parte posterior. Las fisuras que separan los lóbulos se extienden dando una vuelta entera sobre la superficie mediastinal. El espacio entre las partes posteriores de los pulmones está ocupado por los cuerpos vertebrales. Para observar los pulmones de una manera más natural, utilizaremos una disección en la que se ha retirado la pared anterior del tórax. De nuevo, los pulmones se han inflado con aire para mantenerlos expandidos. La superficie de estos pulmones está ennegrecida por partículas de carbón atrapadas por la exposición crónica al humo. Los dos pulmones están separados por el mediastino, la línea media que está ocupada en su mayor parte por el corazón y los grandes vasos y también por grasa, nódulos linfáticos y en la infancia por el timo. La superficie del pulmón está formada por la pleura visceral. La pleura visceral cubre completamente el pulmón, excepto aquí, en el ilio, donde se torna continua con la pleura parietal. Te recuerdes en... Ay, Jaime Otoniel. Ha sido más vivo. Acuérdense, en pleura parietal se pega a la víscera. Pericardio visceral pegado a la víscera. Pegado a la víscera. Vamos a ver. Hazlo otra vez. Ya lo dañé, no, mira, ya va a ser peor. Ya no pudimos ver ese. Ya lo otra vez. Ay. No, aquí dice, mire, uy. Ay, Dios mío santísimo, pero es que no levanto novia. Me va a quedar virgen toda la vida. Ay, Dios te salve, reina y madre. Todo eso aquí perdido. Me toca que ver con ustedes hoy. Bueno, digamos que eso ahí ya. Entonces vamos a verlos aquí nuevamente en forma rápida porque necesito que miremos una cosa. Entonces aquí nosotros tenemos los bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo después de la tráquea, se divide a nivel de la carina. Entonces da unos bronquios, que van para los lobos o para los segmentos. Y luego viene todo lo que es el árbol bronquial. Bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Entonces aquí es donde yo quiero que vean, mire, esto es todo lo que es la tráquea. Para la respuesta, todo esto aquí se mete en los pulmones. Allá estaría todo esto acá al fondo. Estaría la pleura parietal. Está en la pared. Y esos son todos los bronquios divididos. Entonces, mira la belleza. Eso es una cosa divina, los bronquios. Nosotros hemos hecho eso aquí en la universidad. Entonces, los pulmones es donde está los pulmones de donde tengo yo. Nosotros tenemos los alvéolos y todos los bronquios. Entonces, lo que él nos mostraba, tenía dos fisuras, el pulmón derecho, el izquierdo, tiene una sola fisura. Y esos son los lóbulos. El pulmón tiene aquí, el derecho tiene un lóbulo superior, un medio y un inferior, el izquierdo solamente dos. El pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Este es el ilio, es donde entran los vasos. Aquí está la arteria pulmonar, la vena pulmonar, el bronquio. Venas pulmonares tenemos dos a cada lado, como ya lo vimos en la parte cardíaca. Y esto es clavísimo, súper clave. Este es el diafragma. Aquí tenemos nosotros la pleura visceral, la pleura parietal, mire, todo esto es la pleura parietal, y en medio de ellas el líquido pleural.
igual que lo que decíamos en corazón. Tenemos un pericardio visceral, un pericardio parietal y líquido pericárdico. Cuando una persona se le colapsa un pulmón, ¿qué pasa? Es porque el aire ha ingresado, la presión que le hace al pulmón es altísima y lo colapsa. Esos son lo que se denominan neumotoras. Entonces, miren aquí. Miren aquí. Inspiración. La inspiración es un fenómeno activo. Introduzco aire para llevarlo hasta el alvéolo. En el alvéolo realizo un intercambio, que es el intercambio alvéolo capilar. Vayan todos a la página 192, por favor. Página 192. Página 100, todo esto lo vimos la vez pasada. Página 192, por favor. Página 192. ¿Ya llegaron allá? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. En la página 192, ustedes ven ahí un intercambio alvéolo capilar. Ese intercambio alvéolo capilar, el alvéolo está en la parte de arriba y el capilar está en la parte de abajo. Entonces, fíjense cómo la sangre venosa, que porque está rica en CO2 con 46, contra 40 milímetros de mercurio de oxígeno, es una sangre que viene por la arteria pulmonar. Esa sangre que está entrando por esa arteria pulmonar es sangre venosa, sangre venosa, sangre venosa. Ella llega y esa sangre ingresa ahí a la vecindad del alvéolo. Por diferencia de presiones, cuando en el alvéolo la presión de oxígeno es de 100, ¿el oxígeno hacia dónde va a ir? ¿Hacia el capilar venoso o va a ir hacia el alvéolo? Tiene 100 en el alvéolo y tiene 40 en el capilar venoso. ¿Hacia dónde irá el oxígeno? ¿Hacia dónde creen ustedes? ¿Hacia qué sitio? ¿Capilar venoso? Hacia el capilar venoso. ¿Quién habló? ¿Capilar venoso? Sí, hacia el capilar venoso. ¿Quién es la que está hablando? ¿Darlene? Yo, Darlene. Muy bien, Darlene. Tiene 2 Sí. puntos. Entonces va hacia el capilar venoso. ¿Por qué? ¿Por qué va hacia el capilar venoso? Porque viene de una presión en el alvéolo de 100 contra una presión de 40 en el capilar, en este caso pues es capilar arterial, que lleva sangre venosa, llega y ingresa así, lo mete, ¿cierto? Es un capilar que está permitiendo que haya ese intercambio. Entonces se llena el capilar de oxígeno. Entonces el oxígeno va a ir hacia el capilar. Muy bien, Darlene. ¿Y el CO2 hacia dónde va a ir, Daniela? ¿Qué se le ocurre? Si el CO2 tiene 40 milímetros de mercurio en el alvéolo y tiene 46 en el capilar. Si tiene 46 contra 40 en el alvéolo, ¿de dónde a dónde va a ir? ¿Qué se le ocurre a usted, Daniela? Daniela. Uy, profe, no sé. ¿Cómo que no se piense? Por favor, ayúdame. Tengo una lucha de presiones. ¿Cuál presión es mayor? ¿La de 46 o la de 40? ¿46 o 40? 46. 46, 46. obvio. Obvio. Entonces, mira ahí. ¿Dónde está la de 46? ¿Dónde está la de 40? ¿En el alvéolo o en el capilar? Profe, es que no tengo el libro aquí donde estoy. No estoy en mi casa, pues. Ay, discúlpame entonces, qué pena. Entonces, ¿quién tiene el libro a la mano? Aparte de Lice Paola, que ya me contestó el libro. ¿Diana Pavón lo tiene en la mano? Sí, profe. Listo, entonces, la lucha. Diana Pavón. 46 en el capilar, 40 en el alvéolo.
alvéolo. ¿Cuál es mayor, la del capilar o la del alvéolo? ¿Cuál presión es mayor? ¿El Lisette, alvéolo? Diana, perdón, pero ¿cuánto tiene? Mira ahí, tiene ¿Capilar? 40. No, espere, paremos. ¿Estás en la gráfica de la página 192? Sí, Diana, profe. listo. ¿Qué dice el alvéolo? Ahí, ¿qué dice? PO2 y PCO2. ¿Qué es la PCO2? ¿A cuánto equivale ahí? 40. 40. Luego vamos para el lado izquierdo de donde está el capilar. ¿Cómo está la presión de CO2 en el capilar? ¿Cuánto dice ahí? En la parte izquierda, ¿cuánto dice? Diana Pavón. ¿Cuánto dice? ¿Presión de CO2 de cuánto? 100. No, de CO2 en el lado izquierdo. PCO2. 40, profe. 46, dice. 46. No, entonces no se ve bien la imagen Ah, bueno, entonces está del mal en libro. el libro. Entonces es 46. Arréglalo ahí, 46. Entonces, ¿qué presión de CO2 está superando a la otra? La presión que sale del alvéolo, ¿cuál presión de CO2 gana? ¿Cuál presión es la que supera? La presión del alvéolo, que tiene 40, contra la presión del capilar, que es de 46. ¿Cuál de las dos es más grande? ¿La del capilar o la del alvéolo? Capilar. Escriben. La del capilar. ¿Por cuánto? Por 6. Y por ser más grande, entonces, ¿el CO2 de dónde va a ir? Del capilar hacia el alvéolo. ¿Cierto? Diana Pavón. Profe. Sí, por favor. Está como medio enredado eso, pero miremos la del oxígeno. Diana, ¿cuánto tiene la del oxígeno en el alvéolo? La PO2 en el oxígeno, en el alvéolo, ¿cuánto tiene? 100. 100. Contra 40 en el capilar. ¿Cuál de las dos presiones gana? ¿La del capilar ¿Alvéolo? o la del alvéolo, Diana Pavón? ¿Cuál de las dos gana? ¿El alvéolo? La del alvéolo. No me preguntes, contéstame de una vez. Deja abierto el micrófono. La del alvéolo. Y como gana la del alvéolo, entonces el oxígeno, ¿de dónde a dónde va a ir? ¿Del alvéolo al capilar o del capilar hacia el alvéolo? Del alvéolo al capilar. Eso es lo mismo del CO2. Si ves que ya eres capaz de construirlo, te felicito, muy bien. En la página 191, Lisette, léeme donde dice la sangre ingresa, penúltimo párrafo. Por favor, Lisette, dice Paola. La sangre ingresa al pulmón. Proveniente de las cavidades derechas del corazón. Traen, ese es dióxido de carbono, ¿cierto? Sí, el CO2. Producido por las células y vienen con una baja presión de oxígeno como consecuencia del consumo de este gas a cargo de los tejidos corporales. Por ello es que los valores de PO2, presión de oxígeno y presión de dióxido de CO2. carbono en esa sangre llamada venosa están en valores de 40 milímetros, ¿ese es Milímetros de mercurio de mercurio y y 46 46 milímetros de milímetros de mercurio mercurio. respectivamente, figura 8,2. 8,2. ¿Sí ven? Entonces es lo que estaba yo trabajando con Diana Pavón. Entonces la presión de oxígeno supera, la presión de oxígeno alveolar, lo que hizo Diana, supera a la PO2, presión de oxígeno en la sangre venosa, en 60 milímetros de mercurio aproximadamente. Mientras que la PCO2 de la sangre venosa del capilar supera a la PCO2 alveolar en 6 milímetros aproximadamente. De esto se entiende entonces que el gradiente de presiones de oxígeno lo impulsa a pasar del alvéolo a la sangre. El oxígeno va a pasar, lo que Diana fue capaz de construir, del alvéolo a la sangre, mientras que el gradiente de presiones del CO2 lo impulsa a pasar
de la sangre venosa del capilar al alvéolo. Ahí está en el texto. Bueno, sigamos acá. Muy bien, bien, Dianita. ¿Sí ves que eres capaz? Entonces, hay el intercambio gaseoso que acabamos de ver, que el CO2 va a pasar hacia el alvéolo para ser expulsado y va a recibir la sangre, el oxígeno, para llevarla nuevamente a los tejidos. Entonces, eso es aquí. Difusión de oxígeno y CO2 a nivel alveolar. Eso que acabamos de hacer. Luego el oxígeno lo coge y lo transporta la hemoglobina. Y esa hemoglobina lo lleva hasta la célula, lo que yo les estoy diciendo, se lo entregas el metabolismo celular. Como el libro dijo, hay producción de CO2. El CO2 lo coge la sangre, ya sangre venosa, la lleva hasta el pulmón y allá lo que estoy diciendo, se genera la expiración. Fenómeno que es fenómeno pasivo. Esta es la ley del Boyle, yo les traje a Boyle para que lo conocieran. Entonces hay una relación inversa que ya lo construimos entre la presión y el volumen, cuando la temperatura se mantiene constante. Entonces es la fórmula de BP igual a RTN, en la cual el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta cuando el volumen disminuye. Es lo mismo. Entonces la ventilación se da por dos procesos. Inspiración y expiración, que ya los construimos. Entonces vamos a ver el fenómeno de inspiración. Estas flechitas me dicen que tengo que aumentar el volumen. Y si aumento el volumen, disminuyo la presión adentro. Y si disminuyo la presión adentro, el oxígeno va a entrar. Vamos a ver. Introducción de aire hacia los pulmones. Es un proceso que es activo, el cual el diafragma se contrae, porque expande la caja torácica, la hace más grande. Disminuye la presión intratorácica, eso ya lo construimos, para que ingrese el aire, mírelo, ¿sí lo vieron? La expiración es todo lo contrario, mire para dónde va. La expiración es un fenómeno pasivo. La expiración yo lo enseño diferente. La expiración es, yo cojo una bomba, la inflo. Es que no tengo una bolsa, debería haberla traído. Una bolsa, la inflo. Cuando la bomba yo la inflo, las paredes de la bomba ganan presión. Eso es el alvéolo. Si yo le quito presión, mejor dicho, suelto la bomba, ¿qué pasa con el aire? ¿Sale o ingresa a la bomba? Si yo suelto el pitico del aire y Sale. la inflo, sale. Sale. Eso es igual que ocurre en el alvéolo. El alvéolo, alrededor del alvéolo hay tejido elástico. Yo lleno el aire por un fenómeno activo. ¡Fum! Le metí aire, soplé. Inspiré, lo hice más grande. Cuando yo dejo de inspirar, ya el diafragma no está contraído. ¿Qué pasa? La caja torácica vuelve a su sitio. Y cuando vuelve a su sitio, como nos dijo el señor de la película, el aire sale. Se debe, escríbanlo ahí, por el retroceso elástico de las fibras que rodean los alvéolos. Vamos a ver lo que es expiración. Es eso que... Una pregunta, Sí, dime. ¿cómo es la función de cuando uno le llaman medio vaso? ¿Por qué es? El vaso, muy buena pregunta, porque siempre la gente, Darling, cree que es el pulmón. No, y el vaso es por falta de oxígeno a nivel del intestino. Muy buena pregunta, te felicito. Excelente. Uy, están como juiciosos hoy. ¿Qué día sí me estaba poniendo como bravo? Pero bueno. Entonces, la expiración, ¿qué es? Salida de aire de los pulmones. Es un proceso pasivo. Es la relajación del diafragma, lo que ya decíamos. Ahí no hay contracción muscular. Y mire lo que les decía, se retraen, hay un retroceso elástico de las fibras, elásticas obviamente. Y eso lleva a que el aire salga. Mírenlo, el aire sale. Sale el aire. Muy bien.
Inspiración, expiración. Miren qué bello. Divino, ¿no? ¿Les gustó? Listo. El diafragma es un músculo respiratorio. Tiene forma como de paracaídas. Los libros dicen que tiene forma de cúpula. Ese músculo, cuando se contrae, es un músculo inspiratorio. Pero entonces yo les voy a enseñar algo aquí más que Paola ya sabe. ¿Cómo ven ustedes que es el tórax de un paciente cuando tiene asma? Cuando tiene una crisis asmática, ¿qué pasa con el tórax? O tiene un hermanito, ustedes, ¿qué pasa con el tórax? Se El contrae. volumen Está tiene súper más contraído. presión. Exacto. Y estos músculos, ¿cómo se tornan también? Entonces, eso es lo que yo les traigo aquí ahorita a ustedes. Cuando un músculo de estos, como el esternocleidomastoideo, ¿qué es este? Lo pongo, cójanse en este músculo acá y cójanse en la frente. Hagan fuerza. Ese músculo que se les tensionó ahí es el esternocleidomastoideo. Hagan fuerza contra la mano del otro lado. Fuerza duro. Eso que se les contrajo ahí es el esternocleidomastoideo. Entonces el esternocleidomastoideo con los escalenos, ¿qué hacen? Tiran la caja torácica. ¿Y para qué creen que la está tirando? ¿Y para qué los intercostales se están contrayendo? ¿Para qué? ¿Para qué creen que hace eso? ¿Para qué tiran la caja torácica? ¿Para qué creen que hace eso? Para aumentar o disminuir el volumen. Para disminuir. Piense que si lo tira, ¿qué pasa con el volumen? Si yo tiro, para aumentar el volumen, yo lo tiro. Si estos músculos yo los contraigo, se abren más los músculos, ¿qué estamos haciendo? Aumentando el volumen. Y cuando yo aumento el volumen, de mi caja torácica, ¿qué pasa con la presión interna? ¿Disminuye o aumenta? Se disminuye. Muy bien, Karen Dayana, muy bien. Y cuando yo disminuyo la presión, entra aire. Entonces el paciente lo que está haciendo es luchando por aumentar el volumen. Porque sabe que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y si le disminuye la presión, entra aire. Bien, equipo. Muy bien. Entonces, eso pasa con los pacientes con asma. Que hay músculos que ayudan al diafragma. ¿Qué músculos son? Esto lo voy a preguntar en el previo. Los escalenos, el esternocleidomastoideo, ya vieron lo que hace el esternocleidomastoideo, ya se lo tocaron. Los intercostales externos. No, este músculo no, ni siquiera para qué. Y hay músculos que son expiratorios. Los intercostales internos son expiratorios. Bueno, sigamos aquí. No les voy a enseñar la ley de Laplace. No les voy a joder tanto. El intercambio alveolo capilar, lo que ya les había dicho yo. Si ven, tengo presión de CO2 de 40 contra una presión en sangre venosa, lo que yo les decía, de 46. ¿Qué hace? Hace que el CO2, miren lo que está haciendo el CO2, está metiéndose al alvéolo. ¿Sí lo pilla? Porque esta presión, Darling, le gana, Daniela, le gana a la del alvéolo. Pero la de 100 del alvéolo le gana a la de 40 de la sangre venosa. Entonces, mire, echa para sangre venosa. Entonces salimos con presión de oxígeno de 100 en sangre arterial y presión de CO2 de 40. ¿Quién no entiende eso? ¿Quién tiene dudas? ¿Lo entienden ya todos? Profe, yo tengo un poquito de duda porque ¿Cuál es pues la duda? Pregunta concreta. Acuérdense lo que yo les he enseñado. Pregunta concreta. pues en la parte donde dice que el aire, es que no sé si fue que escuché mal o es que el aire alveolar tiene más presión sobre el... Sí, o sea, no sé cómo explicarlo. No. Mira aquí la gráfica. El aire alveolar, ¿cuánto es la presión de oxígeno del aire alveolar? ¿De cuánto? De 100, Y la del CO2, de 40. de 40. Ponlos a pelear con la sangre venosa. La presión de oxígeno, ¿de cuánto es aquí? De 40, Contra la de 100. ¿Quién le gana? ¿Quién la gana? de 100.
La de 100. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el oxígeno? Hacia la sangre. Hacia la sangre alveolar. Hacia la sangre, hacia la sangre capilar. Hacia la sangre capilar. De capilar ahí que llega a la sangre a los alvéolos. La sangre que trae los alvéolos. Entonces, los capilares, que son capilares alveolares, tienes razón. ¿Y la de CO2 quién gana? ¿La de 46 o la de 40? La de 46. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? De la sangre, ¿va a ir hacia dónde? También hacia la sangre alveolar. No, señora, hacia el alvéolo. Este es el alvéolo. Hacia el alvéolo. No, qué pena, no te preocupes. Este es el alvéolo. Habíamos dicho que este era el alvéolo cuando expliqué. Este es el alvéolo y acá está la sangre, los capilares. Entonces, ¿cuál es tu duda? No, profe, ya me quedo. Es que estaba un poquito confundida y quizás con la gráfica ya. Miren, entonces el CO2 ¿hacia dónde va a ir? El CO2 va a ingresar hacia el alvéolo y el oxígeno va a salir del alvéolo. Miren, eso es. Esto es la forma, esta es lo que les queda de tarea, la forma en que la hemoglobina suelta, esto es tarea, esto es investigación, porque la hemoglobina me suelta el oxígeno. Eso les dejé de tarea, no, esto sí no lo voy a mirar, el transporte de oxígeno, eso también les puse de tarea. Ahí está, no se lo, ay Dios mío, no se lo voy a... ¿Por qué la hemoglobina suelta qué? ¿Cómo, mi amor? Ay, aquí qué Qué pena, profe. ¿Por qué la hemoglobina suelta qué, profe? No, es que eso está en las preguntas que ya les mandé. Ay, esto está fallándome. Acuérdense que yo les dije, ya les mandé al grupo la tarea. Es que de pronto ustedes no estaban todos. Entonces, por eso es que hay la falla. De pronto eso fue el error. Como llegaron tarde, no es que como llegaron tarde, entonces de pronto eso fue el error. Yo les puse en el grupo ya una tarea para que hicieran, ¿cierto? De pronto, me disculpan, Sí. pero es que ahí ya, pues no sé, de pronto, espere, vamos a ver. De pronto tú no estabas, tesoro, entonces no te voy a culpar. Ay, Jaime, ¿Ese es para el quiz 3, profe? Para el quiz 3 y quiz 4 y salimos de una vez de eso. Ah, listo. ¿Para qué nos matamos aquí? Ay, no, cerremos esto y abrámoslo directamente donde es. ¿Por qué me está fallando el PowerPoint? Cerremos a ver si es por esto. De pronto será por eso que me está fallando. Pues ahora hagámosle aquí una cosa diferente. No me está dejando trabajar. No, hoy sí es el diala. Pues es que no levanto novia. Lo que yo siempre digo, no me responde el PowerPoint chinos. Ay, Cristo. Ay, santísimo rostro bendito. No me está respondiendo esta vaina. Bueno, pero repasamos nuevamente la parte de, ay, Dios mío, de pulmón, ¿cierto? No me responde las diapositivas. ¿Por qué no me responden? Profe, es que eso es un problema de instalación del Office. Sí, de pronto sí. ¿Gustaría actualizarlo o No, mi amor. o que se lo vuelvan a instalar nuevamente? Y ese es de la universidad. Y ellos mismos me dijeron que sí, que todo estaba más cuadrado que una mar y que todo había quedado súper recool. Ay, Dios mío. Ay, no, justo. Decía así es que hay un problema en la parte de los paquetes. A ver si me abre acá otra cosa. Vamos a ver si se puede o no se puede. Téngame paciencia, chinos. Ay, la digestión sí me abrió. Algo pasó con la de... a ver por qué. La de pulmonar, si no... Uy, qué dolor de estómago el que tengo. ¿Qué pasaría con la de pulmonar? ¿Por qué no me abrió?
Uy, equipo, ¿qué pasó ahí? Tan extraño esto. No me abrió, como debería ser. No me abrió. Se dañó esa presentación. Porque yo les quería enseñar lo del EPOD y todo eso, la pregunta que tenían. Bueno. Entonces, no importa. No me abrió. Carajo. Carajo, mire, se me va a volver a cerrar. No, no se me cierre, no sea tan caspa. No se me va a cerrar otra vez, amigo. Uy, se salvó. Se quiso la vuelta. Uy, no, qué jodala. Bueno, la EPOD. Entonces, en el EPOD, ¿qué ocurre? Yo les enseñé que el alvéolo estaba rodeado por fibras. ¿Qué dije yo? ¿Fibras qué? Fibras elásticas. No tengo tiempo de mostrarles, de pronto les hago una transparencia o de pronto hago una tutoría para mostrarles cómo es que el alvéolo está recubierto por esa fibra elástica. Entonces el alvéolo se infla. La fibra elástica que hice con la fibra elástica también se aumentó. Es el globo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? En los pacientes con EPOD se destruye el tejido elástico. La fumadera de ellos lleva a que se dañe el tejido elástico. Entonces, ¿qué ocurre? Dijimos que la inspiración era un proceso activo o pasivo. La inspiración que dijimos, activo, no me preguntes, contéstame. Bien, Karen Dayana. Entonces, es activo. Se abre. Se abre el alvéolo. Pero, ¿qué está pasando? La fibra elástica no existe para devolverlo. No existe. Entonces empieza la gente a tener un tórax ancho. Y la gente no logra hacer el intercambio en forma adecuada. Entonces, la gente tiene que vivir a toda hora con oxígeno. No se hace, se llaman los sopladores rosados, porque la gente pues sí le ingresa aire, pero no es capaz de sacarlo en forma adecuada. Por un daño que se produce en las fibras elásticas. ¿Sí les quedó claro ese concepto? Que las que se destruyen son las fibras elásticas y no hay el retroceso elástico para nuevamente sacar la sangre. Y para acabar de arreglar el asunto, ellos tienen bronquitis, tienen moco, lástima que se me ha dañado lo de la parte pulmonar. Entonces tengo el bronquio. Y el bronquio por dentro se llena de moco. ¿Sí lo ven lleno de moco? Entonces, cuando yo lo lleno de moco, ¿qué ocurre? Si el fenómeno es activo, el moco yo lo saco, yo lo quito a un lado cuando yo inspiro. Inspiro, saco el moco, lo corro el moco y pasa al aire. ¿Sí entienden eso que estoy explicando ahí? Inspiro, es un fenómeno activo. Está ayudándome la contracción del diafragma. El moco que estaba ahí adentro, ese moco que yo había puesto, que yo puse ahí, si yo inspiro, yo lo saco de ahí. Yo inspiro, la persona inspira, el que está enfermo inspira, barre el moco. ¿Es eso claro o no es claro? Daniela, ¿entendiste eso? Tú que no estás en la casa. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, como les digo, como me dicen las de nutrición, sí, muñeco. Pero ¿qué ocurre cuando el aire se va a devolver de allá para acá? El moco de todos modos vuelve.
¿Y qué ha pasado con el retroceso elástico? ¿Las fibras elásticas las tiene? No. No las tiene. Bien de Karen Dayana, no las tiene. Excelente, no las tiene. Las fibras elásticas las ha perdido. Karen Dayana no le ha dado punto y me ha contestado ya varias. Karen Pinto. No tiene. Entonces, ¿es capaz de vencer el moco de para acá, de sacar el aire con el CO2? ¿Es capaz de sacarlo? No. No. Uy, No, Karen profe. Dayana, no es capaz. Entonces está quedando el aire con CO2 allá. Porque ahí el tapón de todos modos le quedó. Disculpe que ha sido tan artesanal enseñándoles, pero me tocó, se me dañó la presentación. Y ahí tengo ahí lo de esto que les estoy explicando, desafortunadamente. Entonces, queda obstruido. Entonces, ¿la gente cómo hace? Tiene unos toras, pero inmensos, gigantescos. Hacen unos toras. Voy a buscar una gráfica aquí para ponérselos. Entonces, vamos a colocar acá EPOP. Profe, ¿por qué las personas les puede dar ese líquido pleural? ¿Por qué se puede los pulmones, o sea, de qué se basa ese líquido cuando los drenan y eso? No entendí porque no es líquido pleural. Lo que están drenando, venga, les comparto. Lo que el Sí, o paciente sea, ¿qué es tiene lo que es drenan del moco, es pulmón? moco, es moco, es moco, es moco, es moco, es Y eso moquito. pasa entonces cuando las personas tienen EPOC. Sí, tienen moco, tienen mucho Mm. moco. Espere, yo compartir pantalla, me voy para allá lo que ya les tengo. Para pa, pum, pum, pum. Entonces, mire acá. La persona tiene enfisema, que es destrucción de los espacios, ¿cierto? Lo que yo les estaba diciendo. Y tiene bronquitis, que es el moco. No busqué Google Scholar, pero bueno, quedémonos con este. Mire las imágenes. Vamos a buscar el tórax de un paciente de esos. El tórax se hace gigantesco. El tórax de esos pacientes son los sopladores rosados. EPOT, sopladores rosados. Mire, sopladores rosados EPOT. Mírelo. Un soplador. El man buscando aire por todas partes. Buscando aire, pero a la lata. Buscando, mire. ¿Sí ve cómo le tiene que respirar? Ahora no me quiso abrir, ahí está esto. Le dije que lo abría en una pestaña nueva y no quiso. No, pero ¿qué está pasando con ustedes hoy? Mírelo aquí. Mírelo, ¿sí ve? Y aquí busca también, está más grandecito el tórax y está buscando tener aire, buscando por todas partes aire. Este es el paciente, ese es el de la bronquitis crónica y ese es el del EPOT. Entonces ya aprendieron eso también. Bueno, venga, porque si no, no les doy el resto de cosas que me toca quedarles, porque me toca que terminar digestivo hoy y no ni para adelante ni para atrás. ¿Están viendo? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Y cuando las personas le hacen nebulizaciones, o bueno, he visto que le hacen nebulizaciones Sí. y se les acelera el pulso cardíaco, o sea, les da como ¿Por taquicardia. qué? Buena pregunta. Y esa pregunta la voy a sacar en el previo. Me parece excelente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Buena alcancé a pregunta. escuchar, profe. Uy, Sebastián, ¿pero qué estamos haciendo? Tampoco. Es que se escuchó suave, suave. Suave, suave, que me estás matando. Página 65 Es que del cuando libro. hacen Un las paciente, nebulizaciones están utilizando broncodilatadores. broncodilatadores que hacen ¿qué? ¿Qué hacen los broncodilatadores? Bueno, venga a ver, espera, Dilatar Lisset. los bronquios.
Sí, por eso, pero espera, Lisset. Vamos a ver porque la pregunta es buenísima. Eso ya lo habíamos hecho, Darlene, pero vamos a hacerlo nuevamente. Excelente, te felicito, Darlene. Esa es. Entonces, un paciente con asma, lástima que se me ha dañado la presentación. ¿Cómo está el bronquio? ¿Abierto o cerrado? Un paciente. ¿Cómo está? Profe, no se escucha nada. Escuchando. Tiene el micrófono prendido. Profe, no se escucha. Apagó los audífonos. Darlene. ¿Aló? Ya. Ahora sí, profe. ¿Ahora sí que? Que ahora sí se Sí lo escucha, porque escuchamos. no se le escuchaba nada. ¿Por eso? Ay, no, hoy están pasando cosas. Ay. Hoy sí fue el día, Dios mío, antísimo. Diarrea, maluco, se me dañó la presentación y ahora, no, mejor dicho, voy a conseguir. Mentiras, no. Entonces, y aparte de eso, no habíamos dejado grabando la presentación. Ay, Diosito santo. Entonces, persona con asma, ¿cómo está el bronquio? ¿Abierto o fechado? Como dirían los portugueses. Cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Para abrirlo, ¿yo qué necesito? Un fármaco, un broncodilatador, un fármaco. Wow, pero espere, le pegó de una vez un fármaco adrenérgico. Miren todos, un fármaco adrenérgico. Uy, pero Lice Paola está volando. Lo que estoy construyendo es un monstruo. Un fármaco adrenérgico. Un fármaco adrenérgico. Un fármaco adrenérgico. Ese fármaco adrenérgico, ¿qué va a hacer en el bronquio? Todo esto les he enseñado yo a ustedes. Uy, Dios mío. Estos están saliendo muy caros. Ese fármaco adrenérgico, ¿qué va a hacer en el bronquio? Fármaco adrenérgico lo va a relajar. Si yo relajo el músculo bronquial, todo lo que está diciendo Paola, lo dilato, lo broncodilato. ¿Es eso claro o no es claro? ¿Sí entienden eso? Janice, ¿tú entiendes lo que está diciendo Paola? Porque Paola ya la captó. ¿Qué tenemos? Un bronquio. ¿Qué tiene el bronquio enredándolo por los lados? Tiene músculo. Músculo liso. El músculo liso, yo cuando lo contraigo, cierro el bronquio. Pero cuando lo relajo, yo abro el bronquio. Si yo relajo el bronquio, tengo que hacerlo con un estímulo, miren aquí arriba, un estímulo que es de tipo adrenérgico. Relajo el músculo, o sea, realizo broncodilatación. Si yo contrajera el músculo, me haría una broncoconstricción. Entonces el paciente asmático que tiene cerrado el bronquio, Paola me dijo, lo tiene que dilatar. Lo dilato siempre y cuando yo relaje el músculo. Listo, lo relajo. Pero el paciente, ¿por qué siente también problemas cardíacos? La pregunta. Mire lo que pasa. Cardíaco, profe. Porque el estímulo adrenérgico también lleva, ¿cómo? A la frecuencia cardíaca. Lleva a que aumente la frecuencia cardíaca. No sé quién me habló. A que aumente la frecuencia cardíaca. Y si aumento la frecuencia cardíaca, la persona siente que se le va a salir el corazón. Entonces ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Daniela, no, Darling fue la que preguntó. Darling,
¿Entiendes? El paciente tiene cerrado el bronquio. Tengo que relajar el músculo. Para relajar el músculo, para que se dilate, le tengo que dar una sustancia beta-adrenérgica. Pero cuando le doy una sustancia beta-adrenérgica, me produce también aumento de la frecuencia cardíaca. Que era lo que ya estaba diciendo Paola, pero Paola ya lo construyó ella ya. Listo. Uy, hermano, me molesta el estómago, no puedo creerlo. Bueno. Ven, equipo, vamos a ver qué hacemos acá. Entonces, ahí por encima les hablo de todas estas cosas, pero me queda muy poquito tiempo, como media hora para trabajar, porque lo otro lo voy a dejar para que funcionen ustedes con el sistema renal. Entonces, yo pensaba que con ustedes me quedaban 2 tutorías y solamente me queda una. Dios mío. Sí, profe. Creo que Sí, no. ya viene el previo. Ustedes tienen el previo antes que el otro grupo. Bueno, entonces, Profesor, o sea, nos queda una tutoría después de esta. no nos queda. Yo pensaba que Ya tenía nos una. queda. Ya nos No. queda la del Entonces, parcial. solamente ya. Uy, Karen Ay, Dios Dayana mío, viene esa. señor. Dios mío, señor. Sigue Sebastián, ahora sí ya, cuando no me estaba parando bolas. Entonces, el sistema digestivo tiene varias funciones. Los procesos digestivos son procesar alimento, ahí está, extraer nutrientes y eliminar residuos. Lo que se hace es un proceso de ingestión, comer, de digerir, partir. Yo parto los azúcares que me como, los lípidos que me como, las proteínas que me como. Las parto en partículas que yo pueda absorber. Lo absorbo, los nutrientes por la vena porta, pero yo también tengo que, lo que no me sirve lo compacto y lo defeco. Ahí están esas etapas. Etapas que ustedes pueden mirarlas leyendo. Esto, lo de las páginas 105, 104 y 105. Más o menos es eso. Entonces, ¿qué hace parte de ese sistema digestivo? La cavidad oral, que tiene una función de aumentar los alimentos, pero ahí de una vez, equipo, de una vez, ahí actúa la amilasa. Actúa la amilasa y actúan lipasas ahí en ese punto, en la boca. Para que de una vez lo tengan clarito ahí, de una vez, no se me dejen pendejear. Ahí ya tengo lo primero, ahí actúan. ¿Qué más? La faringe, fíjense que la faringe en la orofaringe está teniendo también el proceso respiratorio como el proceso digestivo. Entonces, lleva a haber procesos mecánicos ahí en la que yo estoy humectando todavía más el alimento. Y empiezo a bajar con el alimento por el esófago. Y llego al estómago. En el estómago yo lo degrado, son los primeros, sobre todo las proteínas. Son las primeras degradaciones que tiene ahí las proteínas. Sigo el intestino que llamo tenue y va con el intestino que se denomina craso o intestino grueso. ¿Qué órganos me ayudan a eso? Las glándulas salivares, ya dije que producen la saliva, el hígado que está secretando la bilis, la vesícula biliar que me madura la bilis y el páncreas que me bota el resto de enzimas que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a la página, Dios mío, vean la página 100 y yo ya vengo. Pero, discúlpenme que tenga que hacer esto. Compréndame. Vean esto que tengo ahí, que les estoy dejando ahí, y miren la página 100, la figura 5.1. Espere, ya vengo.
escuchan? ¿Me escuchan, equipo? Sí, señor. Ay, menos mal. Bueno, listo, equipo, vamos. Perdonen ahí, disculpen. Qué pereza. Entonces, ¿cuál es la capa más interna que tiene el tracto gastrointestinal? La mucosa. Es la mucosa. Mire, que las funciones que yo les escribí ahí y también las están en el libro. Luego, por debajo de la mucosa, ¿qué tenemos nosotros? La submucosa. Entonces, la segunda capa es la capa submucosa, ¿cierto? Entonces, acá nosotros aquí el libro la trae al contrario. El libro dice, la capa más externa es la serosa, esta, que contiene vasos y nervios de calibre intermedio. Hacia el interior, la capa que sigue es la capa muscular longitudinal, formada por músculo liso. A continuación, sí, una capa de plexos que son el plexo mientérico y el plexo de Auerbach. Plexo mientérico, perdón, de Auerbach. Luego otra capa de fibras musculares, seguida de una capa de plexos nerviosos llamados submucosos, los cuales están casi que al mismo nivel de algunas de las pequeñas fibras musculares distribuidas de manera discontinua, llamada muscular de la mucosa. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿dónde está esto para yo poder mirar acá? De afuera hacia adentro, nosotros tenemos la capa serosa, la capa muscular, la submucosa y la mucosa, que es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué les estoy trayendo todo esto? Para que ustedes entiendan. Hay fármacos que van a actuar sobre la mucosa, la van a dañar. Y hay fármacos que me van a ayudar a mover esta musculatura lisa, esta parte. Entonces, nosotros tenemos esta capa muscular, es importante por eso, ¿cierto? Hay gente que no se le mueve el estómago, por decir, la gente dice así, no se le mueve la digestión, dice otra gente. Es esto. Tienen poca motilidad. Entonces, muchas veces se les da fármacos para que aumenten actúen sobre estas estructuras, ¿cierto? En la submucosa tenemos el plexo de Meissner y en medio de las capas musculares el plexo mientérico o de Auerbach. La capa más externa es la capa serosa, entonces yo les puedo preguntar en el parcial eso, que está entre la página 100 y la página 101. Esto es lo mismo que yo les estaba mostrando, ese tubo digestivo, con la parte interna que es la mucosa. La capa más interna es la mucosa, es esto, que tiene ese epitelio con su lámina propia. Bueno, esto no vale la pena. Después sigue la submucosa, luego la submucosa, la capa muscular y luego la serosa. Yo les puedo preguntar dónde está el plexo mientérico. Entonces vámonos nuevamente con la cavidad oral. La cavidad oral en la parte inicial, ya sabemos, es una bobada lo que yo les escribo a veces, del tubo digestivo. Es clave que está limitada por las mejillas. Y ya sabemos aquí que tenemos un paladar duro y un paladar blando. Eso ya ustedes lo saben. El piso está formado por la lengua. ¿Qué es? Coger los alimentos, masticarlos, lubricarlos y mire lo que les dije, una pequeña digestión química de carbohidratos y lípidos. Lo que yo les dije ya está escrito ahí. Aquí está todo lo que es el paladar blando, el paladar duro, perdón, el paladar blando, todo lo que es la parte de la lengüita. Aquí están los carrillos, las bucas, les decimos nosotros. ¿Qué tiene la lengua? Tiene papilas. Las papilas gustativas nos permiten a nosotros probar los alimentos, porque ellas tienen terminaciones para saber de qué tipo de alimentos son. Terminaciones gustativas, de gusto.
Tenemos los dientes, miren lo que es, qué belleza, eso es un diente por dentro, para que lo conozcan. Divino. Ellos son los que nos dan la masticación. Esto es de nosotros aquí en la UIS. Son gráficas de nosotros. Las glándulas salivales. ¿Qué glándulas salivales tenemos? La más grande de todas, que es la parótida. Aquí en esta zona. Entonces, ¿ustedes cómo la pueden encontrar? Muy sencillo. Ay, ya espiché esto, la he puesto. No se escucha. Profe, se le volvió a dañar el micrófono. No, profe, no se escucha. ¿Ahora me escuchan o no? Sí, ¿Me señor. escuchan? Sí, Y ahora Uy. sí. Entonces, acá nosotros si lo miramos, este es la mandíbula. Aquí hay un huequito. Acá en esta zona, acá está la parótida. Ahí está esa glándula que es la más grande, la que produce más saliva. Esa es la parótida. Por debajo, aquí en esta zona, ustedes no se vayan a confundir cuando hay los gangliecitos de lo que son las glándulas submaxilares o sublinguales. La gente cree que esos gangliecitos, los ganglios es tejido linfoideo. Nada tiene que ver con las glándulas. Por debajo de la lengua, las glándulas sublinguales. ¿Qué más? Ellas todas nos producen a nosotros la saliva, mire, que tiene lo que yo les decía, amilasa. ¿Qué es lo primero que nosotros captamos? Glucógeno. Y el glucógeno lo partimos. La amilasa llega y me parte ese glucógeno. Ese glucógeno que nos da después de que yo lo parto, me da sacarosa, glucosa, galactosa. Miren ustedes eso en la página 112. Miren eso ustedes en la página 112. Por favor, revisen la página 112. Ahí estoy mostrándoles a ustedes los alimentos que vienen, ¿cierto? Que esos son disacáridos, casi que lo que está dando ahí. Nuevamente lo mismo para que vean dónde está la parótida, las diferentes glándulas, la sublingual, que les quede claro y aprendan eso. Luego viene la faringe, ya la sabíamos. En azulito la nasofaringe, en verde la orofaringe y aquí la laringofaringe. Ya la hemos visto nosotros. Tiene una función tanto respiratoria como digestiva. Bueno. Luego viene el esófago. El esófago es el que se va a continuar con el estómago. Entonces, hay un esfínter, hay un esófago que es cervical, un esófago torácico y un esófago que va a pegarse aquí al abdomen, que es al estómago, que es el esófago abdominal. Yo quiero que aprendan una cosa aquí hoy. El esfínter inferior. La gente le dice que es el esfínter cardioesofágico y ustedes van a aprender ahí hoy que no hay un verdadero esfínter. No hay un verdadero esfínter. Nunca, nunca le lleven la cuerda a la gente cuando diga que hay un esfínter anatómico, esfínter ahí, cardioesofágico. Hay un esfínter fisiológico porque está pasando por el diafragma, entonces eso hace que se cierre un poquitico. Y la gente, si tuviera un esfínter, la gente no le daría reflujo gastroesofágico. Porque la gente al acostarse, ¿qué ocurre? Está lleno el estómago y como no hay un esfínter, se devuelve el alimento y el ácido del estómago empieza a corroer, empieza a dañar el esófago. Y la gente no entiende eso. Entonces, ustedes ya entendieron hoy que no hay un verdadero esfínter esofágico inferior y que por qué la gente hace reflujo gastroesofágico. ¿Entendieron eso o no? ¿Entienden o no? Karen Dayana, ¿entendió? Janice. Sí, profe. Sí, entendí. Sebas, todos por favor me entienden. Mire lo que les decía, tiene forma de paracaídas el diafragma.
¿Qué tengo en el estómago? Esto. Es un músculo, es una cavidad. Tiene forma de J. Tiene células simógenas que producen pepsinógeno, parietales que producen ácido clorhídrico y las células mucosas que producen moco. Eso lo van a encontrar ustedes en su texto, en la página 109. Ahí está, secreta 1 a 2 litros de jugo gástrico. Facilita la hidrólisis de los compuestos de la dieta, especialmente lo que yo les dije, las proteínas. Además posee células especializadas encargadas de la secreción de ácido clorhídrico pepsinógeno. Entonces yo les estoy diciendo ahí, factor intrínseco y HCO3. Tienen que averiguarme para qué es el factor intrínseco, con qué vitamina se relaciona. ¿Para qué es el qué? Factor intrínseco, el que le estoy leyendo, la página 109. La página 109, factor intrínseco. ¿Con qué vitamina se relaciona? Y produce bicarbonato. Produce histamina, que actúa sobre los receptores de las células parietales para producir ácido clorhídrico. Por eso es que hay muchos fármacos que le dan a la gente, fármacos antihistamínicos, para que no se libere ácido clorhídrico. Antihistamínicos ahí. Aquí nosotros tenemos, aquí está el píloro, que sí es un verdadero esfínter. Aquí arriba en la unión gastroesofágica no hay esfínter. Aquí abajo sí hay esfínter. Sí hay esfínter. El intestino tenue o delgado está formado por el duodeno, por el yeyuno y por el ilion. Duodeno, yeyuno y ilion hacen parte del intestino delgado o intestino tenue. Mírenlo. Aquí está la mucosa del intestino delgado. Ambas pueden hacer úlceras, tanto la mucosa del estómago como la mucosa del intestino delgado. Todos tienen los mismos pliegues, las mismas cositas que yo les dije, las mismas capas que vimos al principio, lo tienen también acá. Y el intestino delgado es más importante, sobre todo en duodeno. Vayan a la página 112 nuevamente. Porque ese duodeno va a tener enzimas como disacaridasas, los cuales van a coger, por ejemplo, la sacarasa y me van a dar fructosa. Cogen la sacarosa, tienen sacarasas que hacen que ingrese acá fructosa. Tienen glucosa que me ayudan a que entre, ahí están viendo, galactosa. Entonces, ¿qué está recibiendo en última los capilares? Están recibiendo fructosa hoy y principalmente galactosa. Entonces ahí nosotros tenemos, en ese intestino delgado, estamos teniendo eso, la digestión de los azúcares. Las proteínas, hay di y tripeptidasas que me están dando que se partan completamente esas proteínas e ingresen lo que son aminoácidos al torrente sanguíneo. Y también hace que se partan las grasas para que entren esto a lo que es el tejido sanguíneo, los que son los vasos, los kilomicrones y los ácidos grasos libres que van a ingresar ahí. Entonces, necesito por favor que sepan qué está ocurriendo allá en ese duodeno del intestino delgado. El intestino graso, el intestino grueso, ¿qué hace? Absorbe agua y sales. Miren la página 112. Produce moco para neutralizar las heces. Sintetizan ahí proteína K y proteína B. Proteína no, vitamina K y vitamina B1.
Uy. Estos son la mucosa, como se ve la mucosa de intestino graso o intestino grueso. El hígado tiene unos lóbulos que me producen la bilirrubina que va a viajar a la vesícula biliar para ser madurada. Entonces nosotros tenemos aquí esta vía. Tenemos aquí los conductos hepáticos, se me vuelve un conducto hepático común, la bilis ingresa a la vesícula biliar, en la vesícula biliar esta bilis se madura y va a salir por producción por colecistoquinina. La colecistoquinina hace que salga la bilis, ¿cierto? La colecistoquinina hace que salga la bilis. ¿A dónde? Por medio del conducto colédoco, aquí a nivel del duodeno. Es importante aquí, en esta zona, van a ver ustedes en fisiopatología que se producen los cálculos. Los cálculos que se llama colelitiasis. Es esto lo que yo les estaba diciendo. Los conductos hepáticos me da un conducto hepático común. Aquí la bilis llega a este sitio, ella hace un remanso, se devuelve y me llena todo lo que es la vesícula biliar. Y ellos están drenando aquí, al duodeno, igual que el conducto pancreático. El páncreas, lo que yo les decía, está drenando aquí, mírelo, él drena al duodeno. Mírenlo aquí, excelente, muy bonito, drenando al duodeno. Y vamos a mirar qué pasa. Esto es clave, últimos 10 minutos que me regalen, por favor, de tiempo para mirar no solamente la anatomía, que era lo que yo les estaba diciendo, sino también, fíjense, yo tengo que procesar ese alimento. Y procesar ese alimento tiene que digerir ese alimento para ser llevado al sistema circulatorio. Pero para llevarlo al sistema circulatorio yo tengo que primero absorberlo. Entonces, los procesos básicos son estos. Los procesos de digestión, ahí están en el libro, de motilidad, de secreción, de absorción y de defecación. Entonces, al digerirlo, las enzimas de las que ya hemos hablado. Ya les he hablado de amilasas, ya les he hablado de lipasas, ya les he hablado de ácidos, como el ácido clorhídrico. Ahí les he hablado de disacaridasas, ahí también les mostré que está el pepsinógeno. Todo eso me digieren y esas enzimas digieren para que hayan moléculas más chiquiticas, que son las que voy yo a absorber. El tracto gastrointestinal tiene que haber una motilidad, y yo le dije que había unos músculos, y que había un plexo mientérico de Auerbach, mientérico es de músculo, que empuja ese alimento. Secretan los jugos que llevan enzimas, ¿a dónde? Al tracto gastrointestinal. ¿Qué secretan? Ya vimos, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, la bilis, las enzimas pancreáticas y lo que es la saliva con las glándulas salivales. Y yo absorbo todo esto que yo he partido en pedacitos pequeños, esas moléculas sencillas, las absorbo. Y lo que yo no he absorbido, lo defeco. Entonces, los movimientos, ¿cómo me lo hace? Principalmente el parasimpático. Es el que me da los movimientos de mi sistema gastrointestinal. Me pongan a mirar a ver. Entonces, mírenlo aquí. Esa es la peristalsis. Eso se hace en forma constante, en forma fásica. Pero cuando llegamos a los esfínteres de los que les hablaba, esos ahí se contraen y no dejan o dejan pasar el alimento. Pues aquí está, mírenlo. El sistema entérico es el sistema yo les enseñé eso, de una parte del sistema nervioso autónomo que está constituido por los plexos mientéricos, mentérico o de Auerbach,
o submucosos de Meissner que hacen que se mueva el alimento o que se secreten sustancias a nivel de ese tracto gastrointestinal para que pueda deslizarse más fácil el bolo alimenticio. Esos son lo que ya vimos, los plexos de Meissner y de Auerbach. Meissner es el mientérico, Auerbach es el mientérico, el submucoso es el de Meissner. Y mírenlo ahí. Estas son todas las enzimas que ya más o menos ustedes deben saber. El jugo pancreático tiene amilasas, tiene quitricinas, tiene quimotricinas, tiene lastasas, carboxipeptidasas, lipasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas y colesterol esterasas. Las amilasas, ¿qué hacen? Partir los azúcares. La astricina, quimotricina y lactasa, partir las proteínas a péptidos para que por medio de las peptidasas saquen aminoácidos, como ya lo vimos ahorita, y puedan ser absorbidos. Las amilasas están partiendo los azúcares y ya les dije que lo que se absorben son los monosacáridos. Miren aquí, fíjense que hay también carboxipeptidasas para que partamos los aminoácidos, como yo les decía, y esos aminoácidos puedan ser captados. Las lipasas que cogen los monoglicéridos, que parten los triglicéridos a ácidos grasos y monoglicéridos, que esto yo les decía, ácidos grasos libres y monoglicéridos son los que yo voy a absorber. Ribonucleasas que me partan los ácidos nucleicos para que sean nucleótidos que yo también absorbo. Igual las desoxirribonucleasas que tienen que ver con el ácido desoxirribonucleico. Y las colesteroles esterasas que están partiéndome el colesterol. Eso es lo que yo traía, por favor, con respecto a lo que es la parte de sistema digestivo. Entonces,